1943 con la siguiente norma: se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de triple contribución forzosa del Estado, de los patronos y de los trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencia que la ley determine. La administración y gobierno de los seguros sociales estará a cargo de una institución permanente con esfera de acción propia llamada Caja Costarricense de Seguros Sociales, que desempeñará sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo. Así fue establecido en 1943 por el proyecto que envió el doctor Calderón Guardia a la Asamblea. Como vamos a ver, esto luego fue modificado, relativamente modificado. Vamos a ver. Seguía diciendo la norma constitucional: los fondos o reservas de los seguros sociales no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a los que motivaron su creación, y su manejo ser hecho por la Caja de acuerdo con su ley constitutiva. Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales. Esto es muy importante porque, como ustedes se dan cuenta, los seguros de riesgos profesionales forman parte integral de los seguros sociales establecidos en la Constitución Política de nuestro país. Esto es muy importante porque lo vamos a ver luego. Bueno, ustedes saben ya que con el Tratado de Libre Comercio los seguros de riesgos profesionales se abrieron a la competencia privada. Pues bueno, están en proceso porque hay todavía una acción de inconstitucionalidad sobre esto que no ha sido resuelta. Bueno, la Caja abrió una crisis de poder. Las garantías sociales en el 43 abrieron en el país una crisis de poder. Las reformas sociales implicaron la apertura de un enfrentamiento con los sectores antipopulares y el inicio de la construcción de una nueva Costa Rica. Fueron el producto de la acumulación de importantes tradiciones de lucha de las y los costarricenses. ¿De qué hablamos cuando decimos que es un largo periodo? Bueno, hablamos de un periodo que va desde el 1806 hasta 1943. Durante el pueblo busca formas de proteger la salud siempre bajo esquemas solidarios. En 1868 los artesanos de San José crearon la primera caja de ahorros y mutualidad. En 1901 la Liga Obrera lucha por los seguros de riesgos de trabajo con financiación tripartita. Son los obreros desde 1901 los que dan esa pelea. En 1845 se funda el Hospital San Juan de Dios y simultáneamente se funda San José Martín, se funda la Junta de Protección Social de San José para darle financiamiento al Hospital San Juan de Dios. Estamos hablando de las luchas sindicales y cívicas, de la lucha del Partido Reformista, del Padre Bolio, la fundación del Partido Comunista, la posición social de la Iglesia Católica, inaugurada con la Carta Pastoral de Monseñor Til sobre el justo salario, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante. La gran reforma social que se da en Costa Rica en los años 43 se da en el contexto de una guerra mundial. En el país estaba una situación bien apretada, sobre todo para los sectores, como siempre, más pobres. ¿Cuál es la lección ahí? Que es en esos momentos cuando está la situación apretada, cuando hay que pensar especialmente en las grandes mayorías. Y no como nos dicen ahora, que no se pueden hacer reformas porque los recursos no alcanzan. Entonces ahora no se hacen reformas porque los recursos no alcanzan. Si entramos en una situación de bonanza, entonces nos van a decir que para qué hacer reformas si ya no se necesitan. Precisamente el gran mérito
de la alianza de fuerzas del 43 fue impulsar una reforma social en el momento en que las grandes mayorías lo estaban necesitando. Dice Rodolfo Cerdas Cruz en un artículo que escribió precisamente sobre la construcción de la seguridad social costarricense, dice lo siguiente: la reforma social de los años 40 respondió a las demandas sociales radicales de los sectores populares emergentes, afectó a fondo la forma tradicional de las relaciones laborales y se convirtió en un factor adicional de conflicto político que contribuyó a crear el clima para que finalmente estallara la guerra civil. A nosotros nos han dicho que la guerra civil fue porque los calderos comunistas hicieron fraude en las elecciones, porque los calderonistas robaban 8, porque don Paco Calderón Guardia era un gran sinvergüenza, etcétera, etcétera. Probablemente muchos de esos detalles se dieron, ¿verdad? Probablemente. Pero la causa principal de la guerra civil fue que en 1943 a la oligarquía se le dio un pequeño codazo y se la sacó, se la desquició un poco de su costumbre de gobernar el país como le daba la gana. Y ahí eso fue lo que abrió la crisis de 1940, que terminó en la guerra civil de 1948. Y es importante que rescatemos esto, porque esa guerra civil nos costó más de 2.000 muertos. Cuando a los costarricenses nos dicen que las cosas nos han caído del cielo, que todo ha sido muy fácil para nosotros, es mentira, porque las garantías sociales nos costaron 2.000 muertos. Imaginemos, compañeras, compañeros, un conflicto social en estos momentos en Costa Rica donde muriéramos 15 o 20 personas. La tragedia que significaría para nuestro país es, bueno, las garantías sociales nos costaron 2.000 muertos. Y esas garantías sociales, por eso, son una conquista de nuestro pueblo, no es una concesión graciosa que nadie nos hiciera. Y el principal protagonista en la conquista de las garantías sociales no es el doctor Calderón Guardia, ni Manuel Mora, ni Monseñor Sanabria. Desde luego que son personalidades que jugaron un papel muy importante. Pero el principal protagonista es el pueblo costarricense, que desde que se inició como pueblo empezó a impulsar y a defender las causas de la justicia social. Un aspecto principal es que desde el principio se defendió el derecho a la salud como un bien solidario y no como un negocio lucrativo. Fue una conquista que significó enfrentar el poder de la oligarquía. Por las calles de San José, en los años 40, desfilaban obreros con pancartas que decían: no queremos el Código de Trabajo, no queremos la caja del Seguro Social, porque los empresarios les decían que si esas reformas se lograban, el costo de las empresas iba a ser tanto que iban a quedarse sin trabajo. O sea, el látigo del temor, el látigo del miedo, el mismo que se utilizó para hacer el fraude en el referéndum del TLC. En 1948 se da la guerra, gana el liberacionismo, o lo que después se convierte en el Partido Liberación Nacional, y ustedes saben que en ese periodo se hizo un periodo de constituyente. La Junta de Gobierno, presidida por Pepe Figueres, envió un proyecto de reforma constitucional que fue rechazado en la Asamblea porque la Asamblea Constituyente la perdió Liberación Nacional. O sea, las fuerzas conservadoras o opositoras tenían mayoría en la Asamblea Constituyente. Pero destaco la parte del proyecto que envió la Junta de Gobierno a la Asamblea Constituyente. ¿Qué decía ahí? Artículo 108. Todos los habitantes de la República tienen derecho a la conservación y restablecimiento de la salud. ¿Qué es importante ahí? Ahí ya está planteado el tema de la universalización de la atención de la salud. Reitero, este proyecto fue rechazado. El Estado tomará a cargo los indigentes. De nuevo, está el tema de la universalización.
Todos los habitantes de la República tienen derecho a vivir protegidos contra riesgos de carácter social y profesional. Vean que aquí está muy interesante esto, porque no limita los riesgos del trabajo a los trabajadores. Porque los riesgos del trabajo, obviamente, son los riesgos sociales, sino todos los habitantes. Ahí hay un concepto más amplio de cobertura. Y luego viene donde empiezan a salir los cachillos, porque al final dice que el Estado protegerá y estimulará la creación y desarrollo de organizaciones privadas que llenen igual fin. Ahí empieza a surgir la dicotomía que nos tiene en la situación en que nos encontramos actualmente, en donde unos pujan para que la salud pase como un servicio privado y quienes estamos defendiéndolo como un servicio público universal y solidario. ¿Cuál es la norma vigente? La norma vigente es esta, ven que es prácticamente igual a la de la reforma del año 43. Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Por eso les decía que aquel concepto de que la Caja se administrará con absoluta independencia del Poder Ejecutivo fue modificada por esta estructura, donde dice la administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma. O sea que el gobierno de la Caja y la administración de la Caja tienen que ser autónomos con relación al Poder Ejecutivo.